Muy buenas, hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la ciencia, la nueva ciencia, la cuántica, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se mueve por ese maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la nueva ciencia, la neurociencia, las reglas que rigen en ese juego. Y en tercer lugar, ¿qué vehículo económico puede utilizar para poder vivir la vida que desea, tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que le apasiona? ¿Por qué este tercer nivel? Porque recibimos el primer sueldo y tenemos el nivel de sueños ahí arriba y resulta que decimos, uff, con este sueldo, ¿qué hacemos? Bajamos el nivel de sueños, con lo cual estás suicidándote a nivel emocional, porque esa vida que vas a coger para ese nivel de sueldo no es la vida que quieres, no es la vida que sueñas, no es la vida que realmente te apasiona. Y por eso he creído que era importantísimo incluir ese nivel, porque al fin y al cabo nos movemos con energía y la transformación de esa energía en físico es el dinero, la parte económica. Entonces, hoy tenemos aquí a la doctora Ana María Olivas. Estoy realmente entusiasmado con ella. Es una persona que tiene una visión muy diferente de lo que es este mundo. Yo recuerdo cada vez que pienso en ella a Nikola Tesla, que decía, como no empecemos a entender este mundo como energía, magnetismo y campos que se interrelacionan, no entenderemos nada absolutamente. Muy buenas, Ana María, encantado de que estés aquí con nosotros, es un placer. Y bueno, eres bióloga, eres médico, pero tienes la medicina enfocada de otra forma diferente, colaboras con todo lo que puedes en todos los campos a nivel del crecimiento personal, a nivel de la relación con las personas, a nivel de la bioenergética, el biomagnetismo. Bueno, pero a mí, personalmente, siempre hay algo que me interesa. ¿Quién es realmente Ana María Olivas como persona? Bueno, Juan de Dios, pues muchas gracias por esta posibilidad de expresarme. A mí siempre me gusta mucho compartir. Y respecto a tu pregunta, ¿quién soy? Pues no lo sé si eso tiene respuesta. No tengo ni idea. La verdad es que durante un tiempo sí estuve buscando muy intensamente esa respuesta de quién soy yo y llegó un punto en el que me di cuenta que quizás la única respuesta era un yo soy, sin ponerle ningún adjetivo detrás, porque cualquier otra cosa que pones te limita. Sí que es verdad que las personas tenemos ciertas características físicas, mentales, emocionales. Yo me defino como un ser humano que intenta disfrutar al máximo de esta experiencia sobre la Tierra y disfrutar para mí significa también ser consciente de todo lo que está ocurriendo y sembrar semillas para que el mañana siempre sea igual o mejor que el hoy. Así que es una respuesta pues casi sin responderte, sí, ¿no? Pero te entiendo perfectamente, porque si a mí ahora me preguntasen tú quién eres, con lo que yo ya sé diría, pues en ello estoy buscando saber quién soy realmente. Porque, claro, en primer lugar nos identificamos con la imagen y la imagen no tiene nada que ver muchas veces con lo que hay detrás. Somos muchísimo más que una imagen, muchísimo más que una representación. Y me encanta, me ha llamado la atención eso de creadora y formadora del método Sabio. Sí. ¿Puedes explicar un poco más a qué se refiere? Sí, bueno, a ver, yo cuando empecé a especializarme dentro de mi formación técnica, me empecé a especializar en una visión electromagnética en general de la fisiología, digámosle así, es decir, empezar a comprender que detrás de todo lo bioquímico, o sea, nosotros percibimos la vida desde un punto de vista totalmente mecánico y bioquímico,
pero al final toda reacción química no deja de ser intercambios de electrones, y cuando tú estás hablando incluso pues, de procesos biológicos muy básicos, como el ATP, son puras cadenas de electrones que se van moviendo, electrones y protones. Entonces me especialicé un poquito en ver esa visión basada en la energía, y dentro de la energía la parte que podemos medir de la energía, que es la parte electromagnética. Entonces, bueno, pues yo me dedicaba en parte a esa práctica terapéutica, y hubo gente que me empezó a decir, oye, yo quiero hacer lo mismo que haces tú, y entonces lo que hice fue protocolizar ese conocimiento y esa práctica de manera que otras personas pudieran, pues, clonarme, pudieran hacer lo mismo que yo hago, y entonces de ahí salió Salud Bioenergética, abreviado SABIO. Ah, perfecto. El método SABIO es el método de buscar la salud desde una visión no bioquímica, sino basada en la energía, y bueno, pues con todos los protocolos y toda la metodología que es la que yo habitualmente utilizo, tanto para valorar cómo está una persona como para intentar optimizar a la medida de lo posible pues todas sus estructuras, ¿no? ¿Tú crees que en un momento dado todo lo que pasa en la vida está interrelacionado para que luego al final te acerques más a tu objetivo, a tu misión de vida, a tu pasión? Pues sí, claro, para mí es obvio que sí. Para mí, en mi mente, es evidente que no existe la separación entre nada. Desde la física cuántica nos lo repiten una y otra vez. Todo está interconectado, todo está unido. Lo que pasa es que nuestra mente, como vehículo que utilizamos para... Mira, yo suelo decir que tenemos como diferentes medioambientes en los que interaccionamos, y en cada medio ambiente tú tienes una interfaz que te permite interactuar. Tienes un medio ambiente físico y tienes tu interfaz física, que es tu cuerpo. Tienes un medio ambiente emocional y tienes una interfaz emocional. Y tienes un medio ambiente mental y tienes una interfaz mental. Entonces, todo eso son como estructuras que nosotros tenemos, pero obviamente tú eres el que utiliza todas esas estructuras, ¿sí? Y dentro de esa unidad que yo percibo en mí, en la que mi cuerpo, mi mente, mis emociones no son cosas separadas, sino que están unidas, esa unidad la percibo en todo lo que existe. Percibo que entre tú y yo puede haber una interfaz que aparentemente es diferente, pero que en el fondo todo está conectado. El aire que tú respiras, el aire que tú exhalas en algún momento es el que yo inhalo. Entonces, considerarte separado de mí es un poco una tontería. Es como considerar que los árboles están separados de ti, pero si parte de tu sistema respiratorio está en los árboles, entonces, ¿de qué separación estás hablando, no? Entonces, para mí todo está absolutamente interconectado, porque al final, cuando tú piensas en términos de, por ejemplo, campo electromagnético, un campo electromagnético se amortigua con la distancia, pero no termina. Es más fácil de pensar incluso con un campo magnético puro, ¿no? Con un imán. Un imán no hay un punto donde dices, a partir de aquí el imán ya no tiene ningún efecto, ¿no? Se va amortiguando con ese límite hacia el infinito, pero que nunca desaparece. Entonces, si yo soy un imán humano porque tengo un campo electromagnético y no tengo un límite, no tengo una piel, o sea, no tengo una piel, pero el campo electromagnético no tiene ninguna piel que diga, termina aquí. Entonces, ¿dónde está la distancia entre tú y yo? ¿Dónde está la diferencia? Y si no lo está en lo físico, no lo está en ningún otro de las interfaces o de los medioambientes, porque al final eso no son más que recursos pedagógicos que utilizamos para podernos entender. Entonces, yo considero que todo lo que ocurre está en sincronía, en absoluta sincronía, pero no porque esté en sincronía, sino porque está unido. Mira, hay una imagen que para mí es muy gráfica, que es la de cuando David Bohm, que fue uno de los grandes físicos del siglo pasado, David Bohm pone el ejemplo ese de dos cámaras que están enfocando al mismo pez desde dos ángulos diferentes. Y entonces tienes dos operadores que cada uno de ellos está describiéndote qué ve en la pantalla. Entonces uno te dice, estoy viendo el pez que se dirige hacia la izquierda, y el otro dice, uy, yo estoy viendo el pez que se dirige a la derecha. Pero parece que claro, según ellos hay dos peces, en realidad sabemos que solo hay un pez, que lo están viendo desde dos ángulos, pero ellos ven dos peces y lo que ven son dos peces que se mueven totalmente sincrónicos. Oh, claro que se mueven sincrónicos, porque es el mismo pez. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa imagen, no sé si la he descrito bien, pero para mí es como tan evidente que eso es lo que nos ocurre en la manera en la que hacemos ciencia en este momento, ¿no? En la que tú estás viendo como dos cosas que aparentemente son diferentes, pero que, curiosamente, están sincronizadas. No, es que no es que estén sincronizadas, es que o es la misma cosa o están totalmente unidas, ¿no? Pone otro ejemplo de dos postes apoyados sobre la arena, que de repente cuando se cae uno, se cae el otro. No es que cuando se cae uno, se cae el otro, es que hay algo invisible que tú no ves, que es el mar, que empuja al uno y empuja al otro.
Entonces, con estas imágenes, yo creo que se expresa, al menos para mí, él lo expresa como muy claro que hay cosas que nosotros no percibimos y que es la unidad que está de fondo entre todo lo que existe. Y eso ocurre a nivel microscópico, a nivel macroscópico, y al menos yo pues sí tengo muchas experiencias de vida de esa unidad, de esas personas que aparecen de la nada en tu vida, te pegan un revolcón y te redirigen para otro lugar, y luego desaparecen. ¿Y qué es eso si no, pues yo digo siempre, un alma infinitamente amada que lo que hace es volverte a poner en el track en el que tenías que estar, ¿no? En la pista en la que tenías que estar y que por lo que fuera pues te despistaste. Y entonces eso para mí es algo que es como muy claro, muy fácil y muy evidente, que encarnamos un equipo y que aquí estamos todos juntos en lo mismo, que esto no es una cosa individual, a pesar de que tú te percibas como individual y tengas tu propia conciencia, ¿no? Pero que al final esto aquí o estamos todos o no hay salida, ¿no? Sí, me hace mucha gracia porque realmente cuando hablas así me recuerda algo que yo siento profundamente, ¿no? Cogimos un programa, haciendo un símil con un PC, un ordenador, cogimos un programa cuando nos educaron, de 0 a 7 años montamos el programa y no nos damos cuenta que no hay hoy ningún ordenador que pudiese funcionar con un programa de 1965. Tendría que ser, hay que activarlo, hay que actualizarlo. Y yo creo que ese es el problema de mucha gente, que no actualiza la información, se cree de pies juntillas que lo que sus padres dijeron era cierto, y en cierto modo es verdad, porque te dieron todo su corazón, te dieron lo mejor, lo que ellos sabían. Y lo que sabían era lo que sabían. Pero ¿qué pasa? De lo que sabían a lo que es verdad, hay una diferencia brutal. La cabeza podría explotar si alguna de esas personas que de alguna manera no ha actualizado su información, si le dices, oye, pues hay un principio de superposición que escapa a todo lo que es lo físico, de espacio, tiempo y demás, podría explotarle la cabeza, decir, oye, ¿cómo un principio de superposición? Entonces, yo he puesto esta puntualización porque lo que quiero es que tenemos muchísima responsabilidad, mucho más de lo que nos parece. Esto lo va a oír, lo va a ver muchísima gente. Entonces yo quiero poner hincapié en eso. ¿Tú crees que de verdad a la palabra formación habría que añadirle justo encima continua? Sí, claro, debería ser así. Fíjate, ahora estabas hablando y me resonaba un ejemplo que yo he vivido en primera persona, todos hemos vivido en primera persona, que es que cuando eres niño, tus padres te dicen que no hables con desconocidos. ¿Sí? Porque cuando eres pequeñito, te dicen, no hables con desconocidos, no aceptes nada, no aceptes un caramelo que te dé un desconocido, no aceptes nada de un desconocido. ¿Qué tal que viviéramos toda la vida sin hablar con desconocidos y sin aceptar nada de desconocidos? Sería imposible una vida así. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú eres niño hay unas reglas muy claras para que tú estés protegido y para que puedas ir descubriendo el mundo con seguridad, pero esas reglas deben irse cambiando, deben irse adaptando a medida que tu conciencia evoluciona. Entonces, eso es como cuando tú estás en un desván y tienes esas lámparas halógenas regulables, entonces tú entras en el desván y pones un poquito de luz. ¿Qué es lo que ves? Poquito. Lo que tienes más cerca. A medida que le vas dando al regulador de luz y vas poniendo más luz, vas viendo más cosas. Entonces, en el crecimiento humano, incluso en el desarrollo estructural del cerebro y en el desarrollo en cuanto a frecuencias del cerebro, hay un escalado, hay una evolución que depende de la edad, como tú bien dices. Entonces, a medida que tu cerebro va ganando banda de frecuencia, va permitiéndose más frecuencias, tú eres capaz de hacer otros procesos y, por tanto, eres capaz de aprender otras cosas y eres capaz de vivir otro tipo de experiencias. Sabes que las ondas cerebrales empiezan desde 0, algo, porque nunca, si fuera 0 sería encefalograma plano, estaríamos muertos, pero desde 0, algo, cuando estás en un sueño muy profundo, en un estado delta, pasas luego a zeta, que ya estás en unos 4, 5, 6 hercios, que quiere decir que ahí estás en una relajación muy profunda, o en un sueño ligero con sueños. Claro, los bebés viven ahí permanentemente, por eso duermen tanto, porque su cerebro solo puede generar ondas de 0, hasta 8, 9 hercios, no puede generar más, porque en su desarrollo evolutivo están experimentando esas primeras frecuencias. Luego, a medida que van creciendo, van experimentando las frecuencias alfa. Las frecuencias alfa son lo que yo le llamo la mente de un niño. ¿Sí? Tienes que pensar en un niño de 6 o 7 años y tienes ahí lo que es puro alfa, estar siempre activos, bueno, estar
activos pero relajados, sin tener tensiones, en puro entusiasmo, en pura capacidad de aprendizaje, creatividad, la mente súper abierta, esponjosa, pero no hay una mente racional. Entonces, a medida que tú vas creciendo y tu cerebro se desarrolla más, empiezas a tener más capacidad de frecuencias diferentes en tu propio cerebro. Y te vuelves un adulto y eres capaz de hacer análisis y síntesis, cosa que no le pidas a un niño, porque no lo puede hacer, pero no lo puede hacer porque fisiológicamente su cerebro no puede generar esas ondas. ¿Sí? Entonces eso es como el regulador de la luz que cada vez se va abriendo más, y hay otras ondas que son las maravillosas, que son las gamma, que esas son mucho más altas, pero que son las que están asociadas a los momentos brillantes de gozo. Y esas son las que realmente nos curan la mayor parte de las cosas. Entonces, claro que es una formación continua, pero que es una formación que también tiene que ir adaptada a tu propia capacidad y sobre todo a tu consciencia. O sea, lo que no podemos es intentar de repente abrir la luz ¡flaca! De golpe, porque entonces lo que vas a hacer es que la persona se ciegue. Sí, la persona pierda la capacidad de visión. Que eso a algunas personas les ha pasado con experiencias muy fuertes y muy impactantes de la vida. De repente el regulador dio la vuelta, se puso a tope y yo me quedo como ciego durante un tiempo hasta que empiezo a acomodar la vista y empiezo a ver. Pero claro, si paso de ver todo en blanco y negro a de repente ver todos los colores, puede ser que me pierda, puede ser que pase un momento malo, ¿no? Que aunque sea positivo, pero que realmente pueda ser un momento malo. Sí, dicen que cuando a una persona le das una noticia que excede muchísimo en lo que él es capaz de aceptar, se entra en shock y el cerebro se queda en shock hasta que vuelve a reaccionar. Bueno, me encanta, es un placer hablar contigo, me encanta, y voy a entrar en un tema un poco más que yo creo que es a ti el que más te gusta. Fíjate, oye, si las tradiciones ancestrales hablaban de que el ser humano cuando se acerca genera cambios en el exterior, ¿por qué cuesta tanto entender eso? Y en cambio uno entiende que si tú acercas un imán a unas limaduras de hierro, las puedes arrastrar o combinarlas o moverlas de una forma diferente. Si nosotros al final somos un imán, ¿por qué me cuesta tanto a la gente eso? Porque no tenemos experiencias directas de vida de ello. O sea, nosotros tenemos experiencias muy mecánicas, de decir, yo cojo este objeto y por tanto lo puedo mover, pero el pensar que mi simple presencia ordena o desordena el entorno, no tenemos esa experiencia tan hecha consciente. La tenemos porque a todos nos ha pasado. Yo trabajé durante muchos años en un laboratorio que era diáfano, quiere decir no había paredes, éramos varios puestos de trabajo, así como en fila, otros atrás. Y yo estaba de cara a la pared y de espaldas a la puerta, de cara a la ventana. Tenía aquí una ventana muy grande y tenía la puerta atrás. Entonces, yo nunca veía quién venía, pero sí que había veces que estabas trabajando y notabas que algo había pasado. Algo era diferente porque te sentías o más cómodo o más incómodo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? El sentir que de repente entra alguien en una habitación y tú te sientes muy bien o te sientes muy mal. Pero no tenemos esa experiencia cotidiana de percibir que por el hecho de que yo esté aquí hay cosas que cambian. No la tenemos. O sea, el tema de la dificultad con la física cuántica es que muchos de los conceptos no son obvios, no son tangibles. Racionales, no son racionales mental. Sí, no son de la manera en la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, claro, pensar que por el simple hecho de observar las cosas cambian, pues es como un koan, ¿no? Son como los koan estos japoneses en los que dice ¿cuál es el sonido que hace la palma de una mano sola? Y claro, pues te falta la otra, ¿no? Es como que dices, no sé qué decirte. O que ¿cuál es el sonido que hace un árbol en un bosque al caer si nadie lo escucha? ¿Hace ruido o no hace ruido? Claro, pues si no hay observador, aparentemente nada existe. Pero claro, luego la pregunta es, te vas un paso para atrás, ¿quién es el observador? O qué parte de mí es la que observa, ¿no? Y por eso para mí la belleza de la ciencia en este momento es cuando a mí me permite encontrar respuestas diferentes, ¿no? Muchas veces me genera más líos en la cabeza, más que respuesta me genera otras preguntas, pero bueno, de esas preguntas pueden salir otras respuestas también. Pero esa gran pregunta del observador o esa gran observación de que hay un observador que puede modificar y los experimentos están ahí, que lo demuestran a nivel macroscópico, nosotros no tenemos mucho esa percepción. Pero te pongo un ejemplo en el que yo creo que la mayoría van a entender lo que ocurre. Solo por el hecho de observar, la realidad cambia. Eso es el postulado, ¿no? Científico. Entonces, cuando tú imagínate que eres un antropólogo
y que de repente encuentras una tribu perdida en el Amazonas que nadie ha encontrado jamás. Y tú te vas a esa tribu, aunque te vistas con hojas de parra, por el simple hecho de que tú estés ahí observando a esa tribu cambia. Sí, sí, está claro. Para mí está claro. Claro. En el día a día no lo tenemos tan claro. Sí que con los niños a veces es más evidente. Los niños juegan de una manera y cuando se sienten observados cambian. Sí, 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 sí. Y pero ellos... el tema siempre es quién es el observador, qué parte de ti es la observadora, porque si tu capacidad de observación es solo tu mente racional, es muy limitada, tienes la luz muy bajita. Entonces hay que conseguir posicionarse con mucha más distancia, porque la distancia me da más capacidad de ver otras cosas. Y eso es lo que no siempre es tan sencillo. Sí, te entiendo perfectamente. Y es un tema que a mí me ha apasionado siempre, y es porque la gente dice, oye, si yo no soy consciente, realmente no estoy observando demasiado, por lo tanto no estoy creando demasiado. No, creamos siempre. O sea, yo estoy convencido de que un imán es un imán y siempre atrae. Aunque tú no seas consciente de ello, tú estás creando tu propia realidad. Entonces yo siempre digo, ¿yo qué puedo ser? Digo, yo orientador, ¿por qué? Porque le puedo orientar a una persona cómo hacerlo de forma consciente. Pero enseñarle, no. Si está creando su vida desde siempre, ¿qué le voy a enseñar? Le puedo orientar, decir, oye, ¿quieres a partir de ahora crearlo de forma consciente? Y estoy hablando a nivel de lo que dice Tesla, de lo que son campos. O sea, tu campo siempre está expandido, siempre está. ¿Qué es lo que sucede? No eres consciente de ello, ¿vale? Perfecto. Pero que lo tienes, sí. Y algo que me apasiona, ya volviendo otra vez a la parte más física, es cierto que una persona viene a tener unos millones de procesos neurobioquímicos por segundo dentro del cuerpo humano, si cuentas células por células. ¿Es cierto eso? Sí, supongo que eso es como intentar contar los granos de arena de una playa, ¿no? O intentar contar las estrellas del cielo. Sí que es verdad que el cuerpo hace infinitas, no infinitas, pero bueno, un número increíble de reacciones químicas a cada instante. Cada una de esas reacciones químicas tiene una frecuencia asociada, ¿no? Y entonces eso es como, yo muchas veces lo comparo, bueno, lo leí una vez en un libro de May Wan Ho que me encantó, que habla de que la vida es como una jam session. Una jam session en un piano o en una capacidad de música de 72 octavas, que eso es mucho más de lo que tiene un piano normal, sí. 72 octavas donde cada uno de los diferentes partes que forman esa jam session es un músico extraordinario, experto en su instrumento, y que está improvisando a cada instante, siempre nuevo, pero siempre en armonía con el todo. Entonces, la vida solo se sostiene cuando permite la máxima libertad o la máxima expresión de la libertad individual en un contexto de armonía general, en un tono. Cuando tú quieres improvisar en música, dices, pues vamos a improvisar alrededor del sol mayor. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, tú buscas la primera, la tercera, la quinta, la segunda disminuida, lo que sea. Pero tú vas jugando en un tono, en una armonía básica. O vamos a hacer estos cambios, ¿no? Y entonces el resto de músicos lo que hace es escuchar lo que tú haces y a partir de ahí acepta y sigue. No juzgues, acepta y sigue. Tira, escucha y sigue. ¿Sabes? Entonces, para mí esa imagen me gusta mucho porque aplica a lo fisiológico. Eso lo puedes aplicar a cada una de las reacciones bioquímicas que ocurren en tu cuerpo, lo puedes aplicar a los sistemas, al sistema cardiovascular en coherencia con el sistema respiratorio, y eso es lo que hacemos cuando buscamos variabilidad de ritmo cardíaco y hacemos esos estudios de cómo entrar en coherencia a través de la respiración, por ejemplo. Pero eso aplica también a una pareja, a una familia, a un aula en una escuela, a una empresa, a una ciudad y, si quieres, al planeta entero. Sí, sí. Entonces, todas esas reacciones individuales, tanto a nivel molecular como celular, como orgánica, como supraorgánica, como social, todo eso se basa en esa capacidad de la máxima libertad individual en un contexto de armonía global. Pero claro, para eso tienes que escuchar. Y para eso tienes que saber un poquito de armonía también, porque no puedes improvisar si no tienes un poquito de conocimiento de las cosas, ¿no? A pesar de que haya un instinto para muchas personas, pero cuanto más sabes, más posibilidades tienes y más vas a disfrutar. Sí, estabas hablando del jazz.
es una forma de que los músicos siguen al primer músico. Y estabas hablando de eso que a veces dicen, mira, este chico o este hombre de pequeño se le escapó el ritmo del cuerpo. También estabas hablando. Sí. Tú te preguntarás, oye, ¿y por qué este hombre me ha hecho esta pregunta ahora? Pues ha sido una pregunta muy sencilla, porque fíjate, cualquiera que tenga dos dedos de frente dice, oye, si hay dentro de mí un gigante que es capaz de hacer esas funciones, porque claro, yo siempre he pensado, si a mí me dejasen, mi guía me dejase que yo me encargue de mis pulsaciones del corazón y de mi respiración de forma consciente, tardaría microsegundos en caer tumbado en el suelo. Entonces, digo, si hay un gigante al lado mío que está llevando todos esos procesos y los lleva de una forma increíble, ¿por qué nos cuesta tanto confiar? Sí, ¿Por qué nos cuesta tanto confiar? Sí, esa es la reflexión, ¿no? La puedes aplicar al cuerpo humano, la puedes aplicar a las estrellas. Si el sol sale cada mañana, ¿yo por qué me preocupo de nada? Sí, ¿Sabes? efectivamente, sí. Si la Tierra nunca se estrella, si la Luna nunca se estrella contra la Tierra, ¿para qué me estoy preocupando de las cosas? ¿No? Es como esas imágenes que a veces ves en los posts de Facebook en la que ves ahí las estrellas y una flechita que dice, usted está aquí, te señala ahí como una cosita pequeñita, y dice, a ver, todos los que tengan todavía tanta arrogancia que se posicionan en el espacio y vean que quizás no somos tan importantes, ¿no? Pero sí que, por un lado, damos por garantizadas muchas cosas. ¿Sabes? Por un lado, nos levantamos por la mañana y damos por garantizado que yo debería levantarme por la mañana, porque es lo normal, pero es que levantarte por la mañana es un milagro. Sí. ¿Cuántas personas no se levantan porque se les acabó el tiempo durante la noche? ¿Cuántas personas han tenido un accidente? ¿Cuántas personas han tenido un infarto? ¿Cuántas personas se les acabó? Y en cambio nosotros damos por hecho que eso debería ser así, cuando deberíamos sorprendernos y agradecer a cada instante que el milagro de la vida sigue siendo un milagro en nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues sí, claro, o sea, el tema es un tema de conciencia. Si mi cuerpo es capaz de mantenerse sano a sí mismo, ¿por qué tengo la arrogancia de pensar que puedo regularlo desde fuera? Que es lo que hay que cambiar. Que, ¿sabes? Hay muchas cositas que si tuviéramos eso bien claro, dejaríamos de pensar y cambiaríamos mucho. Pero la mayoría de la gente ni siquiera se ha planteado eso. Ni siquiera se ha planteado que el sol haya salido esta mañana exactamente por el sitio que debería salir y que la Luna no se haya estrellado contra la Tierra y que no nos haya impactado un asteroide, ni un cometa, ni nada de todo eso. Pues eso forma parte del orden milagroso y maravilloso de la vida, de la que nosotros somos parte. Y entonces, si mi cuerpo puede hacer todo eso, ¿por qué no confío más en la vida? ¿Por qué no confío más en la perfección de todo lo que ocurre? Y el tema es porque tenemos demasiadas expectativas de cómo deberían ser las cosas. Entonces, cuando tú tienes muchas expectativas de cómo debería ser la vida, cómo debería tratarte, lo que te debería ocurrir, lo que no te debería ocurrir, estás solo enfocado en todo aquello que no va según tus planes y dejas de darte cuenta de todas las cosas que sostienen tu vida y dejas de estar agradecido. Por eso el agradecimiento es uno de los antídotos más poderosos que tenemos en la vida contra cualquier mal, prácticamente contra cualquier mal, porque es el que nos posiciona en un lugar de humildad, de reconocimiento, de no dar por supuesto nada y de simplemente estar presentemente, quiero decir, en el presente y con presencia, reconociendo la verdad, porque eso al final es el agradecimiento, ¿no? Es reconocer la verdad de lo que está ocurriendo ahí. Pero sí, es increíble el sincronismo a veces, porque estaba pensando, digo, tú date cuenta, solo el hecho de poder tocar, sentir la textura de cualquier cosa, la emoción de tocar la cara de una persona, el ver, el oír, o sea, lo que tú decías, damos cosas por hechas ya, y esos son verdaderos milagros. O sea, me acuerdo de un cuento sufi que decía que le preguntaban a una niña que cuáles eran las 7 maravillas del mundo en un colegio, y dice ver, oír, tocar, sentir, saborear. Claro, es que esas son las maravillas. O sea, precisamente yo estoy convencido que estoy aquí por poder utilizar esas maravillas para experimentar. Porque si no, no podría experimentar aquí. Tengo que bajar mi nivel de materia al nivel que hay aquí para poder experimentar.
y para eso necesitaba un cuerpo físico. Y digo sincronismo porque estaba pensando, oye, toda esa gente que realmente lo pasa mal y tiene su cabeza siempre metida en líos, fíjate si es sencillo, lo estabas comentando tú, ¿por qué no se dedican a agradecer? Cuando te dedicas a agradecer, tu cabeza deja de sentir malas emociones por lo que estás pensando. Entonces dejas de pensar en lo que estabas pensando y empiezas a nutrir tu cabeza con cosas que realmente son fantásticas. Y es curioso que todas las religiones, todas las culturas hablan de agradecer. Todas, en todos los sitios. Claro, y me ha llamado la atención que yo estaba pensando en eso, ¿de verdad podía ser una herramienta muy, muy potente el agradecer? Sí, para mí es una de las herramientas más potentes. Lo que pasa es que a mí tampoco me gusta banalizar el dolor de los demás, ¿sabes? Yo creo que el dolor es algo que todos hemos sufrido, tú lo has sufrido, yo lo he sufrido. Cuando estás ahí y realmente no ves nada, es una experiencia muy dura y muy difícil, y a mí no me gusta tampoco banalizarla en el sentido de decir, ponte a agradecer y se te pasarán todos tus males. No, también hay que poner conciencia en esos males, ¿no? Al final todos tenemos heridas, esas heridas suelen venir desde muy atrás, desde la infancia. Esas heridas hacen que cerremos el corazón. Cuando tú cierras el corazón, la mente se pone a parlotear. La mente busca cualquier tipo de excusa para hablar y hablar y hablar y hablar, y te vuelves adicto a un montón de cosas simplemente para anestesiar tu propio dolor, ¿no? Entonces ahí hace falta un trabajo. Y yo siempre suelo decir que para mí mi trabajo normal, o sea, mi trabajo diario y cotidiano en el que yo estoy comprometida al 100%, es en cuidar mis vehículos, y en eso incluyo sobre todo a mi estructura mental. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa, la mente te lleva al cielo o te lleva al infierno. Depende de qué onda se esté eligiendo en ese momento, pero tenemos la capacidad de elegir y tenemos la responsabilidad de entrenarnos. Igual que cuando de los 6 meses a un año la gente aprende a andar. Los niños aprenden a andar, más o menos, ¿no? Durante el primer año de vida, la mayoría de los niños ya caminan. Eso es un desarrollo espectacular de capacidad de movimiento de tu cuerpo físico. Y hasta los, no sé, 3 o 4 años sigues, y luego ya la psicomotricidad más fina, hasta que aprendes realmente a manejar muy bien ese vehículo físico. Igual te lleva 7 años de tu vida. Entonces luego te toca otros 7 años más para para empezar a manejar tu vehículo emocional. Y por eso los adolescentes son tan emocionales y les cuesta tanto y manejan tantas rabias y tantas cosas, porque ahí llevas desde los 0 hasta más o menos, por hablar de septenios, ¿no? Te toca todavía un montón más de años hasta que eres capaz de manejar tus emociones mínimamente. Pero luego, fíjate que la mayoría de edad en muchas culturas son los 21, porque es el tercer septenio, que es cuando desde los 0 hasta los 21 estás intentando aprender a manejar tu vehículo mental, y a partir de ahí se te considera adulto. Se le supone. Sí, se te supone. Se te supone. Pero claro, en una cultura como estamos nosotros, en la que vamos muy retrasados, porque se estimulan determinadas áreas cerebrales por nuestra cultura, en la que se basan en la memoria, se basan en, a veces, el análisis, muy pocas veces la síntesis, menos veces todavía la crítica, pero se desarrollan, solo se hipertrofian determinados procesos a costa de pues, un analfabetismo emocional muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas adulto y todavía no tienes ni idea de cómo gestionar tu propia rabia, de cómo gestionar tu propio dolor. Confundes el dolor con la rabia. Confundes, no sabes ni siquiera ponerle nombre a las emociones y sigues hablando desde el es que tú. No, todas las frases, yo estoy con mis hijos ahora enseñándoles que todas las frases empiezan con yo me siento o yo estoy. Nunca empiezan con tú eres. Jamás, porque si empiezas con tú eres, o la vida es, o esto es, si empiezas desde fuera, estás poniéndole todo el poder, le das la responsabilidad al otro, pero entonces tú eres una simple víctima, entonces no tienes ningún poder. No, la gente ya un poquito más mayor, y vosotros ya sois mayores, empiezan todas las frases diciendo yo me siento de esta manera, o yo estoy de esta manera, o esto me está... Siempre desde el yo, cómo me siento. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo tenga la responsabilidad, pero nadie nos ha enseñado a hacer eso.
Entonces seguimos culpando a lo de fuera, entre las expectativas que tienes de cómo debería ser tu vida o cómo te debería, las cosas que te deberían haber pasado, cómo las otras deberían haberse comportado contigo. Todas esas expectativas, el analfabetismo absoluto emocional que tenemos, que no es culpa de nadie, sino es simplemente que nuestra sociedad pues, ha evolucionado de una determinada manera, pues ¿qué es lo que tienes? Bombas de relojería. Bombas de relojería. Entonces hay que volver desde el inicio, desde el principio, desde ese expresarme desde lo que yo estoy sintiendo, porque yo soy la única dueña de todo lo que estoy sintiendo. Lo que siento, lo siento en mí. Fíjate una cosa interesante, que es una reflexión que yo le hago muchas veces. ¿Dónde estás sintiendo la rabia? ¿Dónde estás sintiendo la tristeza? Y la gente señala pues partes de su cuerpo, ¿vale? Entonces es tuyo. Si es tuyo, no le eches la culpa a nadie. Porque si eres capaz de darte cuenta de que eso es tuyo, podrás hacer algo para cambiarlo. Pero mientras sigas considerando que la culpa es de otro, del cha-cha-cha, no vas a poder hacer nada para cambiarlo. Entonces, o asumes tu responsabilidad o eres una víctima que no tienes ningún poder. Pero hay veces que esos procesos requieren un acompañamiento pues muy cuidadoso, muy cuidadoso, ¿no? Como una partera que está ahí, eres tú el que tienes que nacer. Eres tú el que tienes que hacer el proceso, pero yo estoy ahí vigilando y cuidándote para que todo ese proceso se pueda hacer de una manera lo más amorosa posible, lo menos violenta posible. ¿Sabes? Pero sí que, volviendo a lo que decíamos, que todo esto venía por lo que te decía de que no me gusta banalizar el dolor de la gente, porque yo sé que el dolor puede ser muy intenso, lo sabemos, y el que está ahí no ve otra cosa, y al que está ahí no hay palabras. No hay palabras. Cuando tú estás sufriendo tanto, no hay ninguna palabra que te consuela. Como mucho, lo único que te puede consolar es un abrazo de alguien, un abrazo honesto y amoroso de alguien, pero las palabras ahí no sirven de nada, ¿sabes? Pero sí que para los que medianamente nos manejamos mínimamente, sí que deberíamos ser conscientes de que igual que voy al gimnasio a ejercitar mi cuerpo físico, igual que alimento mi cuerpo físico, debo alimentar mi cuerpo emocional con una serie de emociones y mi cuerpo mental con una serie de pensamientos. Entonces, mi trabajo es que cada mañana yo me levanto y elijo tener pensamientos positivos. Elijo anclarme en el agradecimiento. Elijo levantarme y lo primero que hago es bendecir que sigo viva. Y miro la habitación de al lado y mis hijos también siguen vivos. Pues entonces el agradecimiento ya es infinito. ¿Qué más puedo hacer que empezar el día y comiéndomelos a besos de decir, estamos vivos, chicos, esto está genial? Pues vamos a aprovechar este día. Vamos a aprovechar este día. Eso te puede marcar, solo ese pensamiento puede hacer que toda tu vida cambie. Sí, eso me refería, que el agradecimiento te puede cambiar la vida completamente. De hecho, la cambia. Pero fíjate que la mayoría de las personas se levantan por la mañana y lo primero que piensan es, ay, no he dormido suficiente. Ay, estoy cansado. El primer pensamiento que pones en tu mente es de carencia, ¿sí? Es de escasez. Sí, no he dormido suficiente, estoy cansado. Si pudiera me quedaba a dormir. De todas formas, tiene gran responsabilidad la educación que hemos elegido entre todos, me refiero, porque no hay nada que sea casualidad. Entonces, hemos elegido una educación en la que nos sacamos a nuestra parte espiritual, nuestra parte energética fuera, y entonces solo aprendemos de nuestra parte material, de la memoria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Luego tenemos un tic subconsciente de que todo está fuera, de que no hay nada dentro. Hay que curarse fuera, hay que hacer algo fuera. Te tienen la opinión de los demás, da pánico. ¿Por qué? Porque ellos tienen la opinión, no yo. Y entonces, claro, eso empieza, y por eso te decía, creo que deberíamos de poner formación continua, todo junto, y una como dicen ahora la gente joven que entiende de ordenadores, hay que actualizar el sistema, lo tenemos caduco. ¿Por qué? Porque ahora tú le dices a una persona, esto que voy a decir, que tú lo sabes que es cierto, tú eres el responsable de tu propia realidad física entera, tú eres el responsable. Tienes que alimentar el cuerpo físico, tienes que alimentar el cuerpo emocional y mental, pero tienes que alimentar el cuerpo espiritual o energético. Entonces, ¿cómo una persona puede estar viendo basura, comiendo basura mental, viendo al ciclo de un ojo? Me acuerdo de la filosofía de los cuentos griegos, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. Pero me acuerdo de esa historia que era el cíclope de un ojo y
cómo se está viviendo hoy. O sea, la única solución de que la gente tenga capacidad de reacción es que pinche ese ojo, que apague la tele. ¿Sabes? Sí, yo creo que todos esos cuentos eran realmente de culturas que han vivido, que desaparecieron y nos quisieron legar cómo podíamos salir de ciertas situaciones, ¿no? En este caso se está viviendo la situación de la información, y la información viene por un ojo. Y me acuerdo yo de aquel cuento griego, y cierto, es para poder empezar a tener una información mucho más neutra, mucho más parcial, mucho más actual, real, deberíamos de pinchar ese ojo de ese cíclope y empezar a tener una formación diferente. Claro, pero para eso tienes que enseñarle a la gente primero cómo utilizar su mente y cómo pararla. Porque el gran problema es que nuestra sociedad, desde muy chiquitines, y de hecho hoy en día, desde que son bebés, lo que hace es hiperestimular el cerebro tanto que mis ondas cerebrales se van muy rápido a un estado de estrés, a un estado de beta 3, que es un estado de puro estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nadie me ha enseñado o yo no he practicado lo suficiente, piensa en nosotros, por ejemplo, ¿no? Que ya tenemos una edad y que fuimos criados con una niñez muy diferente a como son los niños ahora. Nosotros fuimos bebés en esos delta zeta muy bajitos, semidormidos, fuimos niños en ese alfa juguetón, en ese alfa entusiasta, capacidad de aprender, de memoria, de todo. Hemos sido adultos, estamos siendo adultos, hemos llegado a todas las bandas medianamente, pero hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente? Se levanta por la mañana porque suena la alarma del teléfono, y en el momento en que apaga la alarma, mira los mensajes, mira los WhatsApp, mira los correos. ¿Qué pasa? Que mi mente, que estaba dormida, salta ¡pling!, a un máximo estrés. Y no practico la zona del medio, que es la zona de la relajación, la creatividad, el entusiasmo. No lo practico porque hago un salto. Las neuronas que se disparan juntas se acaban uniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego quiero volver a dormir, pero no puedo volver a dormir porque como no he practicado la bajada, no he practicado la subida, no he practicado la bajada, no he practicado este camino, lo único que puedo hacer es saltar y anestesiarme. ¿Cómo me anestesio? Con las social media, con Facebook, Instagram y todo eso, a base de hacer así, sí, en el teléfono, durante horas, sin leer nada y sin ver nada, pero voy haciendo así y dándole likes a todo el mundo, like, y ya está. O me anestesio poniendo la tele, o me anestesio tomándome una copita de vino, o fumándome un porro, o lo que toque, en función de mi edad, de mi estatus, de mi economía, de mi... lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, hasta que yo no le enseñe a la gente cómo ir por el camino normal, en vez de tomar ese atajo, que al final es el atajo de la muerte, porque ese es el que me lleva de la medianoche al mediodía, metafóricamente, ¿no? De estar profundamente dormido a estar súper activo, pero me pierdo el amanecer y el atardecer, que son los momentos más bonitos de la vida. Entonces, si yo sigo practicando ese atajo de medianoche a mediodía, luego, claro, necesito otro atajo para poder desconectar mi cerebro. Entonces, lo que hay que hacer, además de cortar de pinchar ese ojo, es enseñarle a la gente de vuelta cómo recorrer ese amanecer, cómo generar momentos de amanecer y momentos de atardecer en tu día, de manera que tu vida se vuelva a llenar de colores, de manera que vuelvas a recuperar todas tus capacidades que no has practicado porque la vida te lleva. Y en los niños hoy en día todavía es mucho más extremo, porque ni siquiera les estamos dejando vivir una niñez en la que puedan estar fortaleciendo esas ondas cerebrales más bajas y generando realmente conexiones neuronales adecuadas, y les estamos llevando directamente con tanto estímulo a un modo de funcionamiento cerebral que no es ni saludable ni óptimo. Sí, yo tengo un amigo que ya se jubiló, profesor, y él dice que si fuese por él, los niños no aprenderían a leer ni a moverse a nivel la parte izquierda del cerebro, la parte mecánica, hasta los 7 años. Dice que de los 0 a los 7 años les dejaría disfrutar de esa capacidad que tienen de ver más de lo que nosotros vemos, que lo olvidamos, claro. Y entonces, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos 2 partes en el cerebro. Dice Jill Bolte Taylor que tenemos 2 personalidades en el cerebro. Tenemos una que es chillona, como los niños malcriados, y que no deja hablar a la otra. Y entonces, ese camino que tú dices me ha encantado, porque sí que es cierto, tenemos que aprender a dejar, a silenciar. Y fíjate, ya no a silenciar, sino a convivir con ese diálogo
y cuando empiezas a convivir con él, esa parte de la personalidad se da cuenta que no le haces ni puñetero caso, que no te opones, pero que no le haces ni puñetero caso, y empieza a bajar el volumen poco a poco. Y entonces empiezas a oír la otra parte, que es la que realmente tiene el todo nuestro. O sea, es como una cuestión de magnetismo, de energía, y es cierto, también hay que enseñarle a la gente, o por lo menos insinuárselo, y de ahí surgió pues la relajación, la meditación, etcétera, etcétera. La práctica del silencio, la oración, o sea, en todas las culturas se ha utilizado un método para callar, para de alguna forma bajar el volumen de esa personalidad que es estresante, chillona, caprichosa, para poder oír la otra parte nuestra, ¿no? Me encanta esa forma en la que lo has explicado, ha sido genial, como hemos perdido la práctica en ciertas cosas, y una de ellas en la percepción de que hay otro mundo, y que ya hay ciertos descubrimientos, ciertos experimentos que demuestran que el cerebro tiene esa parte preparada para hacerlo, pero que no se ha practicado y por eso no se hace. Entonces, me encanta tu visión energética de todo esto, da muchísima más comprensión. Y me acuerdo... Sí, respecto a lo que dices, yo me acuerdo una vez que me preguntaron en una entrevista, bueno, pero el científico tal dice que todos los estados expandidos de conciencia o alterados de conciencia, todas las experiencias de tipo místico, son fruto de la bioquímica. Y claro, yo le digo, mira, cuando una persona me dice eso, lo primero que me surge es la tristeza de saber que esa persona nunca ha experimentado ese estado. Porque si en algún momento de tu vida has experimentado una pequeñísima expansión de tu conciencia, no dudarías jamás de que eso es lo más real que hayas podido vivir, mucho más real que la vida real. Y lo que sí es evidente es que toda experiencia necesita un soporte material. O sea, nosotros estamos aquí, tenemos un cuerpo y tenemos una bioquímica maravillosa, y eso es lo que nos permite tener experiencias, ¿no? Candace Pert nos enseñó que todo lo que percibimos como emociones pues son moléculas, que además son las que luego literalmente alimentan tus órganos. O sea, que tú literalmente, tus células están comiéndose tus emociones. Así que fíjate la responsabilidad que tienes ahí, de qué emociones son las que cultivas y cuáles son las que aprendes a dejar fluir rápidamente para que tus células no se envenenen todo el tiempo con eso, ¿no? Pero toda experiencia necesita un soporte material, y sí que hay mucha neurociencia, hay una cuanta, no muy conocida, pero hay una cuanta neurociencia de la mística. Yo me acabo justo de comprar un libro hace poquito, que todavía no lo he podido empezar a leer, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Que es la neurociencia de las experiencias místicas, pero es que eso es parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que en esta cultura, en estos últimos 200 años, digámosle así, nos hemos racionalizado tanto, que en esa hipertrofia de esa parte cerebral de la razón hemos dejado casi sin recursos y sin desarrollo esa otra parte más emocional. Y el analfabetismo emocional es el que nos limita la experiencia espiritual, porque la parte trascendente tiene mucho de emoción, tiene mucho de sentir, no es racional, es totalmente transracional. Y para poder llegar a una mente transracional tengo que saber callar la mente racional. Efectivamente. No puedo. Efectivamente. Te quería comentar, tampoco hay que ser demasiado, no hay que ir a lo místico para de alguna forma ver. Estuvieron muy cerca los científicos. De hecho, si alguien se toma la molestia, yo lo he hecho, de coger la fórmula de Einstein, la de la relatividad, y simplemente despejas la masa y la pones como la importante, te darás cuenta que la masa es igual a una energía partido por una velocidad. Entonces, todo científico sabe que una energía en movimiento se le llama vibración. Todo científico sabe. Total, que te queda una fórmula en que está, la masa es igual a una vibración. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que somos duales, porque no puede faltar uno si no faltaría el otro. Entonces, quiere decir que somos materia y energía a la vez. Entonces, si somos materia y energía a la vez, es muy sencillo. La materia se desaparece y se vuelve a incorporar a la naturaleza,
pero la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Llámalo como te dé la gana, llámalo conciencia, alma, como te dé la gana. Pero los científicos lo podían haber demostrado y se quedaron a las puertas. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero yo sí que he investigado y me he dado cuenta que somos bivalentes, energía y materia. Entonces, nosotros solo vemos al espejo la materia, pero creemos que no existe la energía, y eso no es cierto. Científicamente está demostrado y cualquiera puede investigar y demostrárselo a sí mismo con la fórmula de Einstein, y al fin y al cabo es lo que la cuántica llegó, que después de venir de unos años de Descartes, de estudiar solo la carne con ojos, luego se llegó a la conclusión de que, oye, ojo que somos más. Y encima es curioso porque cualquiera que descubre eso se da cuenta que entonces ¿cómo salían los resultados? Y decían, claro, falseando. ¿Cómo que falseando? ¿Nos han engañado siempre? Digo, en cierto modo sí. ¿Por qué? Tú haces un experimento, sabes el resultado, pero no hay forma de cuadrar esa forma. O sea, los múltiplos no hay forma de cuadrar que den ese resultado. Ah, pero eso tiene que darlo porque es verdad, sí. Ah, inventamos un axioma, una constante que multiplique por eso para que nos dé lo que nosotros sabemos que tiene que dar. Es increíble, o sea, se estuvo estudiando una parte y cuadrándola como si fuesen las dos. Y ahora hay que volver a recomponerlo todo y a darnos cuenta que somos materia y energía. Y me ha encantado que tú sacases el enfoque de la energía porque ¿qué estuvo primero? ¿El huevo o la gallina? Todo científico sabe que la energía es la que mantiene la materia, no la materia mantiene la energía. Entonces estuvo antes la energía. Y la energía es imperecedera, es eterna. Entonces, tiene mucha explicación cuando lo hablas así, porque ¿a qué tendría explicación entonces? Oye, ¿un archivo acásico? ¿Eso qué es? Pues la suma de todas las energías, de todos los pensamientos, de toda la gente que ha existido en este planeta durante decenios. Entonces, gracias por sacar el tema de la energía, me ha encantado. Tiene muchísimas más respuestas y me ha parecido una conversación contigo fenomenal. Eso aclara mucho a las personas y de alguna forma, ¿hay algún tip que le puedas decir a alguien que se siente agobiado, que se siente que de alguna forma no ve más allá de la vida que está teniendo para que encuentre esperanza? ¿Es algo así? ¿Tienes tú algún tip, algo que le digas, oye, podías, no sé, alguna cosa? Pues mira, ojalá y tuviera la píldora mágica, pero sí que si alguien en este momento que escucha está sufriendo y está llevando una vida pues realmente que no es la que quiere, sí le diría, lo primero de todo, que es posible cambiar, que estamos en un universo en el que hay muchas posibilidades y que el cambio es posible, que ese cambio pasa por la consciencia y por la autorresponsabilidad, sin culpa, porque no se trata de culpabilizarse de nada, sino de simplemente observar, y que para mí una de las claves en la vida es alimentar todo aquello que genere entusiasmo. Por un lado, aprender a utilizar mi mente sin juzgar, es decir, aprender a calmar mi mente y llevarla a un estado mucho menos pensante y mucho más relajado, pero sobre todo alimentarla con todo aquello que me haga sentirme bien. Yo digo que una de las claves para la salud y para la vida en general es alimentar el entusiasmo, porque la vida es pasión, la vida es entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente es el anhelo de estar lleno de Dios. Y para mí eso es como la clave de todo, porque es de donde surge la vida, es desde ahí. Entonces, todo lo que te ayude a alimentar un poquito el entusiasmo en tu vida, todo lo que te haga sentirte bien por dentro, todo eso es lo que hay que cultivar. Dejar de enfocarnos tanto en intentar eliminar lo malo, porque eso es como intentar barrer un desierto. Quitas una parte y siempre hay más, y siempre hay más, y siempre hay más. Entonces no nos enfoquemos tanto en quitar lo malo, sino en fortalecer todo lo bueno que nosotros tenemos. Si crees que no tienes nada bueno en tu vida, pregúntale a la gente que te quiere, pregúntale cuál es tu don, pregúntale qué es lo que tú sabes hacer de una manera que nadie más sabe hacer, y te sorprenderás cómo la gente desde fuera te percibe de una manera diferente a cómo tú te percibes.
y muchas veces te dan pistas para que tú entiendas realmente qué es lo que en ti es único, porque todos tenemos algo que es absolutamente único, que nadie más puede hacer de esa manera. Y para mí la clave es fortalecer el entusiasmo, es generar pensamientos alegres, pero una alegría que no es una alegría vacía. Es que el estado natural de la mente es un estado de paz y de felicidad y simplemente es cuestión de recuperar ese estado a través de el agradecimiento, de la alabanza y de buscar aquellas cositas en la vida y fortalecerlas que me ayuden a sentirme bien. Porque desde ahí es mucho más fácil cambiar lo que tenga que cambiar. Pero si siempre estoy con la mente enroscada en lo malo, le pongo energía. Si yo quiero quitarme mis miedos, lo único que hago es ponerle energía a mis miedos y eso se hacen más grandes. Si yo decido fortalecer mi valentía, si yo decido fortalecer mi capacidad de exponerme a lo nuevo, estoy poniendo la energía en otro lugar y los miedos de a poquito van desapareciendo. Oí una vez de un cuento sufi que si estás mal, vete a ayudar a alguien que está peor y verás cómo empiezas a sentirte mucho mejor. Así es, esa es otra muy buena estrategia. Sí, sí, es que me ha venido a la cabeza porque, como tú has comentado, haz algo que te haga sentir bien. Y es curioso, parece que el ser humano está abocado a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, porque lo habrás vivido, se siente una satisfacción diferente cuando consigues hacer algo por alguien que cuando lo consigues por ti. Es muy diferente. Entonces, yo animaría a que la gente se dedique más a ayudar a los demás cuando estés en una situación complicada. Y algo que hemos, me imagino que tú lo habrás leído también, de Joe Dispenza, de Desarrolla tu cerebro, etcétera, etcétera, una palabra de esperanza, de ánimo para la gente que se siente mal. Y no es con actitud de que el dolor es menos, no. Cambiar un camino, una red neuronal, un camino neuronal, cuesta 21 días. 21 días. Simplemente lo único que tienes que hacer es no repetir lo anterior. O sea, no hay nada que esté, según la filosofía esa de cerebral, de la construcción de los caminos cerebrales, neuronales, no hay nada que esté mal. Simplemente hay un camino que no da el resultado que tú quieres. Solución, cámbialo. ¿Cómo se cambia? Repite otra cosa diferente, como tú la quieras a partir de ahora, 21 días, y en esos 21 días lo cambiarás. Siempre que no vuelvas a repetir entre esos 21 días otra vez lo que habías hecho anteriormente. Bueno, es un tip, un consejo, pero que tú también conocías, porque me has hablado de Joe Dispenza, sé que lo conocías. En fin, que este mundo es apasionante, que no conocemos la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que somos y que animo a toda la gente a que lo descubra y que escuche conferencias como las de Ana María Olivas porque son muy fáciles de entender, te lleva a la parte que realmente es fácil de comprender. Ha sido un placer, estoy completamente agradecido a ti porque fue pensado y hecho y tú enseguida respondiste y para mí el proyecto es muy importante, creo que va a ser, o por lo menos es mi ilusión, que sea un proyecto enorme. Te diste cuenta que te dije, no me importa en sí tanto el resultado como que el mensaje sea bonito, que sea capaz de llegar a la gente. Y yo creo que entre tú y yo lo hemos conseguido hoy. Estoy eternamente agradecido por ti, por lo que me has hecho. Y simplemente si te queda alguna cosita que decir a la persona que te esté oyendo en estos momentos, independientemente de la edad que tenga. Que nos anclemos todos en el agradecimiento, que nos anclemos en dar las gracias desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostemos por la noche y que le recordemos a las personas que las queremos, porque esa es otra de las cosas que también damos por supuesto, y salvo el día de San Valentín, que entonces es el único momento que realmente sí todo el mundo hace esa explosión, pero recordarle a la gente que las quieres, es algo que también nos llena a todos de alegría. Que a mí nunca me ha gustado, tener que regalar por obligación. No, yo prefiero una rosa, una flor, una nota bonita, un día que nadie lo espera, es mucho mejor que, claro, como tienes la obligación de regalar, y nunca me ha gustado. Creo que es mucho más natural las cosas, ¿no? Por ejemplo, el poner el cepillo de dientes, le pones la pasta a la pareja,
tanto hombre como mujer, y le pones, no me he ido y ya te echo de menos. No sé, cosas así, que son realmente las que uno dice, oye, no tenía ninguna obligación, no hay fecha que tenga que decir esto, pero me lo ha dicho. Sí, y es otra forma de agradecer, ¿no? Agradecer a la persona que está contigo. He estado encantado, gracias por todo lo que has aportado, y simplemente deciros que podéis encontrar todos los links de Ana María Olivas aquí abajo del vídeo donde hemos grabado la conferencia, que estoy eternamente agradecido a ella por su aporte, que no os perdáis escucharla porque ha sido una conferencia genial. Y me despido de vosotros, de este primer congreso internacional online de neurociencia de los milagros, y que sepáis que nos veremos en la próxima conferencia. Gracias, Ana María, y ha sido un verdadero placer disfrutar de este rato contigo. Muchas gracias a ti también, Juan de Dios.